Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Menos Drama y Más Datos, construyendo un gobierno de datos efectivo. Miren, el día de hoy, ¿sí? Quiero despejar algunas dudas sobre el tema de gobierno de datos y para ello vamos a tomar como referencia el libro que se llama Estrategias de Datos para Gobierno de Datos, sí, que es de Marilú López, creando una cimentación pragmática, ágil y comunicable para el ejercicio de la gestión de datos. ¿Por qué me parece interesante este libro? Porque nos da un camino de cómo establecer el gobierno y de hecho esas son las prácticas que en realidad se utilizan para poder crear gobierno. Entonces miren, este tema de poder implementar gobierno para muchos sí se ha hecho una tarea complicada, para otros se ha hecho una tarea desconocida, para muchos otros en cambio a veces que ni saben cómo empezar, ni a dónde llegar, ni cómo aterrizar, ni cómo despegar. Entonces nosotros queremos con estos videos obviamente despejar esta duda. Ahora, dentro de todo esto hay marcos de referencia que tenemos que topar, hay ciertos lineamientos que hay que establecer para poder llegar a establecer y crear un gobierno de datos. Y la pregunta de todos, ¿cómo implemento un gobierno de datos? ¿Sí? En muchas organizaciones hemos creado proyectos de tecnología para los datos, ¿sí? Hemos creado y establecido ciertas herramientas porque creemos que establecer herramientas, seleccionar una herramienta X, Y o Z, crear un proyecto sobre esto ya, y con esto ya pensamos que tenemos gobierno, pero en muchas de las ocasiones no es así. Puede ser un gobierno anárquico, ¿sí? Porque la anarquía también es una forma de gobierno. De hecho hay libros en los que te dicen, ¿no es cierto? No sé si podrían revisar también el libro, en este caso de gobierno de datos no invasivo, ¿sí? Donde también se habla de estos ciertos aspectos porque el modelo de gobierno de datos anárquicos pues existe, ¿no? Y creo que la mayor parte de personas y de organizaciones tiene implementado un gobierno de datos anárquico, sí, porque hemos ido cogiendo cosas, poniendo y a veces pensamos, como decía, que la tecnología es el fin, cuando en realidad la tecnología es un medio. Ahora, ¿qué pasa cómo yo llego a implementar gobierno de datos según esta bibliografía que he seleccionado justamente para poder analizar este camino de implementación? ¿Sí? Y esto obviamente ya es probado porque se sigue este enfoque que sigue en el libro, pues comúnmente se ha seguido no solamente para estas implementaciones, sino para otras como, por ejemplo, seguir marcos de referencia o en este caso estándares de la calidad, estándares ISO, etcétera. Y comúnmente, ¿cómo es que empieza esto? ¿Sí? ¿Cómo empieza el camino de establecer el gobierno? ¿Qué es lo primero? Lo primero es nivelación de conceptos. ¿Sí? En el libro nos habla en primera instancia de poder hablar un mismo vocabulario, tener un vocabulario común entre las personas. ¿Sí? Y es como cuando uno se empieza a hablar el inglés, ¿no es cierto? O empiezas a hablar francés o quieres hablar alemán. Obviamente tú tienes que empezar a hablar eso y eso se demora un tiempo X, ¿sí? En el que todos podamos hablar el mismo idioma. Por eso es que lo que me dice el libro es primero empieza por la educación, es decir, nivelar conceptos. Si es que alguien habla de metadato, pues todos sepan qué es un metadato. Si alguien habla, ¿no es cierto?, de datos de referencia, pues todos sepan qué es un dato de referencia. Esto me dice tener un vocabulario común en la organización, ¿sí? Así es como empiezas. No es que mientras más les metas dinero, vas a terminar más rápido de aprender inglés. ¿Eso nos pasa? Pues no, ¿no es cierto? Eso no nos pasa. Entonces lo que hay que hacer es tener un tiempo, establecer metas específicas para nivelar los conceptos. Luego, dentro del mismo libro, ¿no es cierto?, nos habla de este enfoque de poder generar una evaluación. Y eso es lo que sucede cuando estamos hablando ya de crear la estrategia y todo lo que hablamos en el capítulo anterior, es establecer una evaluación. ¿Cómo nos evaluamos? ¿Sí? Y ahí es donde que entra este tema específico de la evaluación. ¿Qué evalúo? ¿Cómo me voy a evaluar? ¿Sí? Para ello también existen marcos de referencia que me ayudan a generar la evaluación de cómo estoy hoy en el tema de datos. ¿Sí? Ojo, en el tema de datos, estoy diciendo muy claro. Entonces te vas a evaluar con un marco de referencia que evalúe el nivel de madurez en cómo estás en el tema de datos. ¿Esto qué te va a entregar? Sí, según el libro, obviamente, según la bibliografía que estamos revisando, te va a decir exactamente en dónde estás y qué cosas deberías, en este caso, hacer a corto y mediano plazo, ¿sí? Entonces evalúas con un marco de referencia que en el tema de datos puede ser DICAM, es uno de los marcos de referencia. Puedes utilizar el marco de referencia
en este caso del CMMI, antes era el Data Management Maturity Model, ¿sí? Que tú podrías utilizar, ese desapareció el año 2021, me parece, 2022, ¿sí? Desapareció y ahora está dentro del marco de referencia del CMMI. ¿Sí? Puedes utilizar el de Gartner, puedes utilizar algunos otros, sin embargo, pues existen marcos de referencia específicos para evaluar el nivel de madurez de los datos. Posterior a esto, ¿sí? Cuando ya te saca en qué nivel estás, sacas el cómo estás, el as is, vas a sacar también el to be. El to be es en dónde quieres estar. Sí, y el dónde quieres estar es construir la estrategia del dato, estrategia a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Sí? Con esto, una vez creada tu estrategia, te va a decir, ¿no es cierto? Mira, estás mal en esto, ¿sí? Tienes que mejorar en aquello, estás con esta madurez en estos componentes, en estas áreas de conocimiento. Si tomas al Handbook, ¿no es cierto? Y te va a decir qué es lo que tienes que hacer, tanto a nivel tecnológico como a nivel de procesos y como a nivel de personas. Entonces ahí es donde que viene la implementación y la gestión, en este caso de los modelos, el plan operacional. ¿Sí? Ahí viene la implementación de los modelos operativos, que pueden ser modelos operativos de gobierno de datos, modelos operativos de la calidad de datos, modelos operativos de la seguridad de la información, y así un sinnúmero de modelos que se podrían establecer cuando estamos evaluando esta implementación. Y obviamente uno de los puntos claves es implementar y crear también métricas para medirte cómo estás avanzando tu implementación de gobierno. Así que esto es lo que quería revisar el día de hoy, un camino de cómo implementar gobierno según este libro, Estrategias de Datos para Gobierno de Datos. Es un muy buen libro que también les recomiendo por si acaso, pues sí, lo he revisado justamente para poder entregarles este episodio. Así que amigos, en el siguiente capítulo vamos a seguir hablando de marcos de referencia y todo lo que tenga que ver con la gestión del dato basándonos en DAMI y demás. Así que espérennos y sigan nuestro canal. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente capítulo.